mis palabras. But I'm not talking on my words. Estoy hablando la palabra de I'm Dios. talking the word of God. No estoy hablando en mi I'm nombre. not talking in my name. Estoy hablando en el nombre de I'm Dios. talking in the name of Jesus. Y Dios le dice, ustedes van a hacer un tabernáculo God said you're going to make a tabernacle porque yo voy a habitar allí, because I'm going to dwell there. pero también porque yo voy a hablar con ustedes en ese lugar. Because I'm going to talk with you also in that place. Oh, qué tristeza que ya no sea importante para la gente venir al templo. Oh, how sad is that nowadays people don't have that importance to come here to church. Oh, qué tristeza que hay gente que viene al templo, pero su cuerpo está aquí, pero no está concentrado en lo que sucede. Qué tristeza que venga al templo, pero no esté concentrado en lo que sucede. It's very sad that people are here in the church, but they are not concentrated in here. Y Dios nos habla And God talks to us a través de su palabra. through His Word. Ahora hay una cosa más por la que es parte del propósito de Dios para este tabernáculo. There's one thing also that's the purpose of the tabernacle. Y está en Éxodo capítulo 29, versos 43 al 44. It's in Exodus 29, verse 43 and 44. Allí me reuniré con los hijos de Israel There I will meet the children of Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. and the place will be sanctified with my glory. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. And I will sanctify the tabernacle of meeting and the altar. Y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos And I will also sanctify Aaron and his sons para que sean mis to sacerdotes. be my priests. Dios revela su propósito de habitar entre ellos. God reveals His purpose by dwelling among them. Pero ahora Él dice, este lugar será santificado. And now He says that this dwelling place will be sanctified. Y ustedes ahora tendrán un sentido de la santificación y de lo sagrado. Now you have a sense of to be consecrated. Y ahora Dios dice, este lugar se santificará. And God says this place will be sanctified. Pero no solo este lugar será But santificado, not only this place will be sanctified, sino que todo lo que está allí dentro será but santificado. everything that's inside will be sanctified. Pero hay algo más, dice Dios. But there's something else that Aarón y sus hijos serán santificados Aaron and his sons will be sanctified para que sean mis to sacerdotes. be my priests. Otra vez estamos en este tema indispensable, We are again on this indispensable topic donde la santidad es algo inseparable de la realidad de aquellos que decimos haber tenido una experiencia con Dios. where holiness is something inseparable from the reality of those of us who say we have had an experience with God. Esta sociedad moderna This modern society ha perdido el sentido de lo sagrado, has lost the sense of holiness. ha perdido el sentido de lo que es consagrado a Dios y lo que no es consagrado a Dios. Has lost the sense of to be consecrated with God and not to be consecrated. Y por eso encontramos una diversidad de cultos que uno se pregunta si realmente se está dando un culto a Dios. And that's why we found the diversity of services, and you may ask yourself if you are in a service or not. Y una de las cosas más lamentables que está pasando con la iglesia actual And one thing that's sadly happening on this actual church, es que la iglesia ha perdido el sentido de importancia de la palabra de Dios. that the church has lost the sense of importance of the Word of God. No solamente la gente ya no lee la Biblia, People don't read anymore the Bible, e incluso ya hay pastores que no leen la Biblia, but also pastors don't read the Bible. sino que el culto como tal no le da el tiempo suficiente para oír la palabra de Dios. The actual service don't have the time to read the Word of God. Luego Dios dice, hay un propósito más aún. And then God says there's another more important purpose. Capítulo 29, versos 45 y 46. Exodus 29, verse 45 and 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, And I will dwell among the children of Israel, y seré su Dios. and I will be their God. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, And they will know that I am the Lord, que los saqué de la tierra de Egipto, who brought them out of the land of Egypt, para habitar en medio de to ellos. dwell in their midst. Yo, Jehová, su Dios. I am the Lord your God. ¿Cuál es este propósito? What is that? What is the purpose? El cuarto propósito de este tabernáculo, The fourth purpose of the tabernacle, para ser su Dios to be their God. y que ustedes me conozcan como su Dios. And you may know me as your own God. Es algo muy clásico It's a very classic thing decir hoy ser cristiano.
to be say nowadays that I'm a Christian porque es algo muy nominal, because it's a nominal thing. es algo muy de nombre. It's something by name. No tiene el mismo significado cuando hace 10 años atrás alguien decía, soy cristiano. It doesn't have the same meaning as 10 years past that I'm a Christian. Usted no puede ver ninguna diferencia ahora entre un cristiano y uno que no lo es. You cannot see the difference in a Christian that is a Christian and whom is not a Christian. Y no me estoy refiriendo únicamente a observancia estricto de normas exteriores. I'm not saying about strict of norms. Me estoy refiriendo al cristiano como su todo, I'm referring about the Christian of his whole self. como un ser que ama, One that loves, que perdona, forgive, que tiene that compasión, has compassion, que hace misericordia. the mercy. Es difícil. It's difficult. Y Dios le dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. And God says, I want to dwell among you. Yo quiero habitar para hablarle a ustedes. I want to dwell on top with you. Pero yo también quiero habitar allí para santificar ese lugar. But I want to dwell among you also to sanctify the Y place. darles a ustedes un sentido de lo sagrado. And to give you also a sense of holiness. Pero además yo quiero que ustedes me conozcan a mí. And also I want you to know me. Y que yo sea conocido de ustedes. And you may be known about me. No puede existir They cannot exist. una relación con Dios It cannot exist a relationship with God que no nos asemeje cada vez más a Dios. Que no nos haga más parecidos a Dios that cada cannot día. be more specific as God. Lo Similar otro, to God. lo otro que encontramos ahora Other thing that we encounter, es muy importante very important, con respecto al tabernáculo como morada de Dios. respecting tabernacle as the dwelling place of God, Son las partes del tabernáculo. as the part of the tabernacle. Y el primero que encontramos es el atrio The first thing that we encounter is the atrium, o patio alrededor de la carpa sagrada. or courtyard around the sacred tent. La primera parte del tabernáculo The first part of the tabernacle, era lo que se conoce como el atrio. it's to be known as the atrium. Era todo lo que era el lindero, la cerca, desde donde se iniciaba ese sitio consagrado. It's like a hence where the holy and sacred place was initiated. Y este atrio tenía unos 45 metros de largo And that atrium has about 45 meters long por 23 metros de ancho. and 23 meters wide. Y lo formaban una serie de cortinas de lino torcido de unos 2.5 metros de altura It was formed by a series of these linen curtains about 2.5 meters high, que pendían de 60 columnas colgadas sobre sus basas de bronce. which hung from 60 columns placed on bronze bases. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 27, versículos 9 al 19. You can find it in Exodus 27, verse 9 to 19. Ahora en este patio And now in this patio, había dos objetos importantes. there were two important objects. El primero era el altar de la ofrenda quemada. The first one was the altar of burnt offering. Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 8. Exodus 27, verse 1 to 8. Y esto permaneció como un recordatorio perpetuo This reminds the proposal reminder para que el adorador, to the worshiper en tanto que se acercaba al Señor, that as he approached the Lord, reconociera lo esencial de ofrecer un sacrificio. that he may know that the essential of a sacrifice. No se podía venir al tabernáculo o al atrio You cannot come to the tabernacle or con, the altar con las manos vacías. with an empty hand. Y tenían que ofrecer un sacrificio. You need to bring an offering. Y hoy esto se ha llevado a un terreno estrictamente material. And nowadays it has been brought as a very strict and Material. material way. Los predicadores de la falsa prosperidad The preachers of the false prosperity solamente hablan en el sentido estricto de lo económico. only talks about the strictly economic way. Pero lo que esto nos habla, But what we thought about this, y el apóstol Pablo nos da una enseñanza importante and Apostle Paul gave us a very important teaching en el libro de Romanos. in the book of Romans. Y él dice que presentemos nuestros miembros And he said that we give our members a Dios como sacrificio vivo, to God as a holy sacrifice, santo y agradable a Dios. holy and sanctified to God. Que dice que es vuestro culto racional. That's our original cult. Lo
encontramos The other thing that we encounter es la fuente de bronce. is the bronze fountain. Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Exodus 30, verse 17 to 21. Y esto servía para que los sacerdotes And here the priest will serve the altar, se lavaran las manos y los pies antes de realizar sus funciones sacerdotales. wash their hands and feet before performing their priestly functions. Y esta fuente de bronce The fountain estaba entre el altar del sacrificio was between the altar of the sacrifice y el lugar santo. and the holy place. Éxodo capítulo 40, versículo 30. Exodus 40, verse 30. Y enseñaba al adorador And it taught a worshiper que para permanecer cerca de Dios, that to stay close to God, uno debería permanecer puro. one must remain pure. Y esa es la importancia de mantener una comunión con Dios, And that's the importance to maintain communication with God. donde a través de esa comunicación con Él And through that communication with Him, podemos presentar a Dios nuestros errores we can present to God our mistakes. y podemos decirle, Señor, perdona nuestras faltas. We can say unto God, forgive our sins. Ahora, en ese lugar And now in that place, estaba lo que se llama el tabernáculo. and in that place we encountered the tabernacle. En ese patio de 45 metros por 23 metros de ancho, In that patio, was 45 meters long and 23 meters wide, estaba entonces el tabernáculo. tabernacle was there. También se conoce como la carpa. Also was known as the tent. También se conoce como el lugar santo santísimo. Known also as the holy place, Y se ubicaba dentro del patio. and was also in the patio. Y consistía en cortinas que se ponían sobre un marco. And also there were curtains that were put on a frame. Y dentro de ese tabernáculo And in that tabernacle había una división. was a division. Estaba dividido en dos partes. It was divided in two parts. El lugar The santo holy place y el lugar santísimo. and the most holy place. Y lo separaba And it separated, algo que se conoce como el velo. which was separated by a veil. Entonces hablemos un poco sobre el lugar santo. And let's talk a little about the holy place. Cuando el sacerdote entraba When the priest entered al lugar the santo, holy place, la primera parte de la entrada del tabernáculo the first part of the tabernacle era el lugar santo. was the holy place. Y ahí entraban únicamente And, los sacerdotes. and the priest was only the one who can enter there. El pueblo no podía entrar al lugar santo. People cannot enter in the holy place. Estaba reservado solo para los sacerdotes. It was reserved only for the priests. Y dentro del lugar santo And in the holy place habían tres objetos importantes. was three objects that was very important. El primero era una mesa The first one was the table donde estaban los panes de la propiciación. on which were the showbread. Éxodo 25, verso 23 al 30. Exodus 25, verse 23 to 30. Y el pan que se ponía sobre la mesa And the bread who was put on the table era una especie de acción de gracia was an act of thanksgiving donde el sacerdote where the priest estaba reconociendo reckoned himself que Dios es el sustentador de nuestra vida. that God is the one that sustains our life. Entonces esa mesa del pan de la propiciación And that table of the showbread estaba reconociendo que Dios es el cuidador de nuestra vida. was reckoning that God is the one that take care of our lives. Y estaba además reconociendo que el hombre no solamente vive de pan, And the recognition that man does not live only by bread, sino que la vida del hombre necesita de esa conexión con Dios. but the life of man needs that connection with God. Lo otro era el candelero de oro. The other one was the golden lampstand. Éxodo 25, versos 31 al 40. Exodus 25, verse 31 to 40. Y este servía de base para las 7 lámparas de oro. This one served as the base for the 7 gold lamps. Y entre tanto que brillaban la oscuridad del lugar santísimo, del lugar santo, As is shown in the darkness of the holy place, indicaba la luz que la nación de Israel debía arrojar al mundo. it indicated the light that Israel was to shed on the world. Ahora la iglesia cumple esa función. The church nowadays fulfill that function. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, When God says to his disciples, ustedes son la luz del mundo ahora. you are the light of the world now. Ya ahora no es un candelero, ahora no es la nación de Israel. You're not a lampstand right now. You're not the nation of Israel. Ahora es la iglesia quien es la luz del mundo. Now the church is
the light of the world. El tercer objeto que se encontraba The third object that was that encountered es el altar del incienso. was the altar of incense. Éxodo 30, versículo 1 al 7. Exodus 30, verse 1 till 7. Se ubicaba delante del velo divisorio. That stood in front of the dividing field. Sobre el altar se ofrecía el incienso quemado en la mañana y en la tarde. Éxodo 30, versículo 7. Burnt incense was offered on the altar in the morning and the evening. Exodus 30, verse 7. Y esto simboliza la vida de devoción del adorador y su búsqueda de Dios. This symbolized the devotional life of the worshiper and the search of God. Este incienso se debía ofrecer en la mañana This incense needs to be given in the morning y en la noche, en la tarde. and in the evening. Y habla de esa conexión que debemos mantener diariamente. And talks about the connection that we need to have daily. ¿Es usted un adorador? Are you a worshiper? ¿Es usted una adoradora? Are you a worshiper? Este concepto se ha mal utilizado ahora. This concept has not be used in goodly. Y ahora se llama adoradores aquellos que tienen una voz hermosa y que cantan y dirigen algún coro. Nowadays, the worshiper is called that they have a good voice or the ones that can sing good. Y Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. And God says the true worshiper will worship Him and in truth and with their heart. Y lo que encontramos con este altar del incienso And what we encounter here in the altar of incense es un llamado is a calling a mantener nuestra comunión con Dios al inicio del día y al final del día. to maintain that communication with God through the beginning of the day and the end of the day. Y mucha gente no conoce esto. And many people don't know that. No saben qué es orar por la mañana. Doesn't know how to pray in the morning. No saben qué es orar por la tarde, por la noche. Doesn't know how to pray in the afternoon and the evening. Sobreviven con la reunión de la iglesia. They survive with the reunion of the church. ¿Puede imaginarse que la iglesia sea cerrada por un año? Can you imagine the church closed for 1 year? Entonces usted morirá porque la iglesia no podrá alimentarlo. You're going to die because you will die because the church cannot give you spiritual feeding. Lo segundo que encontramos en el tabernáculo, The second thing that we encounter in the tabernacle, o la segunda parte del tabernáculo, or the second part of the tabernacle, es el lugar santísimo. is the holy place. Y el lugar santísimo And the holy place, era donde se encontraba la gloria de Dios. you can find there where the glory of God was found. Y allí entraba el sumo sacerdote una vez al año. And there the priest entered once a year. Solamente el sumo sacerdote. Only the priests. El pueblo solamente llegaba al atrio. El pueblo solamente llegaba al atrio. The nation only enters to the atrium. Entregaba la ofrenda. They brought the offering. Era limpiado de su culpa. They were cleansed by their sin. Los sacerdotes ofrecían todo el sacrificio en el patio. The priest gave all the offering in the patio. Y según el orden entraban al lugar santo los sacerdotes. By order, the priest entered the holy place. Pero al lugar santísimo But the holy place, solamente podía entrar el sumo sacerdote but the most holy place, the high priest cannot enter there. una vez al año. The most holy high priest can enter there once a year. Y allí, And there, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, when the priest entered the holy place, una semana anterior a week before, debía he separarse needed to separate himself del contacto con las personas with the contact with persons para prepararse para ese encuentro con Dios. to prepare himself with that encounter of God. Y cuando llegaba el día que él iba a entrar al lugar And santísimo, when the day arrived that he needs to go to that most holy place, se le amarraba una cuerda al pie del sacerdote. a line was attached by the feet of the priest. Y el sacerdote tenía unas campanas que colgaban de sus vestiduras. And there were bells in the clothes of the priest. Y si las campanas sonaban, And when the bell sounds, él estaba vivo todavía. he was still alive. Pero si él no entraba purificado, But if he wasn't entered that place first, si él no se santificaba para ese encuentro con Dios, if he didn't sanctify himself, podía morir dentro de ese lugar, he could die in that place. porque no estaba apto para encontrarse con Dios. Because he was not acting to encounter God. Entonces por eso le amarraban una cuerda de su pie. That's why they
attach a rope on his feet. Y si no escuchaban más sonido por un periodo de tiempo, If they didn't hear a sound for a period of time, decían, Dios lo ha matado. they say God has killed him. Y nadie podía entrar a sacarlo. And nobody can enter that place to take him away. Tenían que jalarlo We need to take him by the rope para sacar su cadáver. so they can take away his skeleton. Y no, ¿puede entender usted lo pobre que es el concepto de Dios en esta sociedad? Can you understand the poorness of that we have nowadays in the society? Siento cierta molestia e incomodidad con este asunto. I feel myself bothered with this situation. Es un privilegio que estamos en la casa de Dios. It's a privilege to be in the house of God. Es un privilegio que hemos sido perdonados y salvados. It's a privilege that nowadays we are forgiven and saved. Y que tenemos la oportunidad de hablar con Dios. That we have the opportunity to talk with God. Es algo muy sublime. It's a very mighty thing. Ahora, en este lugar santísimo, But now in this holy of the most holy place, habían dos objetos. there were two objects. El arca del pacto, The Ark of the Covenant, que simbolizaba la unión de Dios con su pueblo en la gracia sobre la base de la expiación. which symbolized the union of God with his people in grace and on the basis of the atonement. Esa arca también se llamaba el cofre And the Ark also was called the Decalogue, o arca del testimonio. or the Ark of Testimony. Y esa arca contenía el decálogo, And that Ark contained the Decalogue, los 10 mandamientos. 10 Commandments, Y también en ese lugar and also in that place estaba toda la voluntad de Dios manifestada a su pueblo a través de sus leyes. also was the will of God and representing his demands on his people. Además de eso, esa arca And also that Ark tenía una tapa, has something that covered. tenía una tapa It has something that covered it. que era una plancha de oro That has a plate goat que descansaba sobre el arca. that rested on the Ark. Y sobre esa tapa And above that something that covered it habían dos querubines was protected by the winged cherub. que estaban uno frente al otro Two of them was in front, y extendían sus alas así and the wings was covered like that. y miraban hacia abajo, hacia la tapa. And they will see the plate. Eso se llamaba el propiciatorio. That was called the Day of Atonement. Y ese propiciatorio And the Day of Atonement era donde el sacerdote was the priest, una vez al año, where the priest once a year, en lo que se conoce como el día de la expiación, which was known the Day of Atonement, traía la sangre brought the blood, de un cordero inmolado, un cordero sin mancha. brought that blood of a lamb that has no spots, Y tomaba la sangre de aquel animal and bring that blood of that animal, y dejaba caer gotas de esa sangre sobre el propiciatorio. and blood fell drip by drip on that expiatory. Y eso lo que hacía era And that what can be done was que expiaba la culpa de todo el pueblo. to expiate all the sin of the nation, of the people. Es decir, que esa arca, And means that Ark, donde reposaba la tapa que era el propiciatorio, where the plate was arrested, era algo sumamente importante. was something that was very important. Porque en ese lugar, Because in that place, Éxodo capítulo 25, Exodus 25, versículos 21 y 22, verse 21 and 22, mire lo que dice. look what it says. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. And you shall put the mercy seat on top of the Ark. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. And in the Ark you shall put a testimony that I will give you. Y de allí me declararé a ti. And from there I will declare to you. Y hablaré contigo sobre el propiciatorio. And I will speak with you about the mercy seat. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Between the two cherubim that are in the Ark of the Testimony. Todo lo que yo te mande Everything that I will command you para los hijos de for Israel. the children of Israel. Entonces, hermano, Now, brothers, no estamos hablando de cualquier cosa aquí. we are not talking about something else. Es decir, estamos hablando de toda una riqueza We're talking about a wealth. y de algo que está íntimamente relacionado con la redención humana. Something that is intimately related as the human redemption.
esa arca in that ark, y sobre ese propiciatorio and on that mercy seat, y en todo lo que envolvía el tabernáculo y la tienda, and all that was the tabernacle and the tent, encontramos todo el proceso redentivo de Dios para los antiguos. we encountered all the redemptive process of God for the ancients. El escritor a los Hebreos dice que todo esto apuntaba al verdadero tabernáculo, sacerdote, sacrificio y expiación que es Cristo. The writer of the Hebrews said that all this points to the true tabernacle, priest, sacrifice, and atonement that is Christ. Y para ir un poco más lejos, And to go more closer, el apóstol Juan Apostle John nos dice en el Evangelio del mismo apóstol, tells us in his same gospel, el capítulo 1, verso 14, chapter 1, verse 14, él dice a los suyos vino, and the one that came, y los suyos no le recibieron, and they didn't receive it. y luego dice en el verso 14, And verse 40 says, y aquel verbo se hizo carne certain verb was flesh, y habitó entre and nosotros. he dwelt amongst us. Y ese término que utiliza habitó And that term that he uses for dwelling, se traduce como tabernáculo, translate himself as tabernacle, como descender, detenerse y morar. where to be dwelt. En una lectura correcta In a correct reading, o literal de ese texto, literal to that text, entonces diríamos, we would say, y aquel verbo se hizo carne and that verb become flesh y tabernaculizó entre nosotros. and tabernacle among us. Porque todo el tabernáculo Because all the entire tabernacle y su actividad de sacrificio and its sacrificial activity era una simbología que apuntaba a Cristo como nuestro Redentor. was a symbolism that pointed as Christ to us, our Redeemer. Y lo más glorioso de todo eso But the greatest thing among us era la propiciación, was the mercy seat, donde a través de la sangre where through the blood, se hacía posible la expiación, where atonement was done, el perdón de los the pecados, forgiveness of sin, un acto únicamente divino a divine act, y que solo podía ser hecho por el Señor. a unique divine act, and carried out made it possible to have contact with the Lord. Mire un poco para acá esta mañana. Look closer in this morning. No hay otro medio para ser salvo que Jesucristo. There's no other way to be saved to God. No hay otro camino para ser salvo que a través de Jesucristo. There's no other way to be saved than to God. Él es el único que pudo pagar por tu culpa y por mi culpa. He is the only one that can save you from your blame and your sins. Y si usted no lo ha entendido todavía, And if you didn't understand yet, vamos a leer algunos textos más ya para terminar. and we're going to read such a text so we can conclude. Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Romans 3, verse 24 and 25. Ahora quiero toda su atención en esta mañana. Please make attention here this Y morning. dice el apóstol Pablo, Apostle Paul says, siendo justificados gratuitamente por su gracia, being justified freely by his grace, mediante la redención que es en Cristo Jesús, through the redemption that is in Christ Jesus, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, whom God placed as a propitiation through faith in his blood, para manifestar su justicia, to manifest his righteousness, a causa de haber pasado por alto because of having overlooked en su paciencia los pecados pasados. in his patience the past sins. Ese lugar que era el propiciatorio, That place that was the place of propitiation, donde se le daba juicio al pecado, where they judge the sin, y después de haberle dado juicio al pecado, where they make judgment of the sin, entonces Dios le hablaba a su sacerdote. then God spoke with the priest. Ese lugar, dice el apóstol Pablo, And that place, as the Apostle Paul, Cristo es esa propiciación por nosotros. that God is the preposition for us. Mire lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Look what St. John says in 2, verse 1 till 8 till 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. And he is the propitiation for our sins, Y no solo por los nuestros, and not only for ours, sino también por los de todo el but mundo. also for those of the whole world. ¡Oh, aleluya! Oh, hallelujah. Hijitos míos, My children, estas cosas os escribo like these things I write to you, para que no pequéis. so that you do not sin. Y si alguno hubiere pecado, If anyone has sinned, abogado tenemos para con el we Padre, have an
Jesucristo el justo, Jesus Christ the righteous, quien es la propiciación por nuestros pecados. who is the proposition of our sins. Capítulo 4 de la misma carta, verso 10. 1 John 4 and 10. En esto consiste el amor, And this is love. no en que nosotros hayamos amado a Dios, Not that we love God, sino que Él nos amó a but nosotros He loved us y envió a su Hijo and sent His Son en propiciación to be the por propitiation nuestros pecados. for our sins. Cristo Christ sufrió suffered el juicio judgment de la ira de Dios of the wrath of por mis wrath pecados, of God for our por my tus sin, pecados your sin, y por los pecados de todo el and mundo. for the sin of the whole world. Y de esa forma And in that way, ofreció He offered eterna salvación. eternal salvation. Oh, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Who can glorify the Lord? Oh, ¿cuántos pueden alabar a Who Dios? can glorify the Lord? Hermano, en esta verdad Brother, in this truth, tenemos el centro de nuestra fe we have the center of our faith y la firmeza de la verdad redentora and the redemption, redemptory que no puede ser ofrecida that cannot be offered, por otra persona cannot be offered by another person. y que no podemos recibir perdón We cannot receive forgiveness por medio de ningún otro through any other que Cristo Jesús el Señor. than Jesus Christ our Savior. Oh, a su nombre sea la gloria para Oh, siempre. hallelujah. Además de eso, And certainly, pueden recordar we can remember que en el tabernáculo in the tabernacle estaba dividido el lugar santo del lugar santísimo. was divided the holy place from the holy place. Y lo dividía un velo. A veil divided them. Los evangelios sinópticos The synoptic gospels narran narrates que cuando Cristo murió that when Christ died, y dijo, Padre, He says, Father, en tus manos in your hands encomiendo mi espíritu, I commend my spirit. que hubo una oscura tiniebla A dark cloud appeared. y la narrativa de los evangelios The narrative of the Gospels, dice que hubo un terremoto también a sudden shaking happened. y dice que el velo del templo That the veil of the temple se rompió, was broken de arriba from the beginning abajo, till the end. porque la redención Because the redemption es un acto divino is a divine act que viene desde arriba that comes from above hasta abajo. till the end. Y el escritor a los hebreos And the writers of the Hebrews me impacta poderosamente, impact me very powerful. porque él dice en el capítulo 10, It says in chapter 10, versículo 11 y 12, in verse 11 till 12, 19 y 21, 19 till 21, y ciertamente todo sacerdote and certainly every priest está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios is day after day ministering and offering the same sacrifices, que nunca pueden quitar los pecados. which can never take away sins. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, With Christ having offered once for all one sacrifice for our se sins, ha sentado a la diestra de Dios. has sat down at the right hand of God. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Brothers, having freedom to enter the Holy of Holies by the blood of Jesus Christ, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, by the new and living way that He opened to us through the veil that is of His flesh, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, and having a high priest over the house of God, entremos con libertad al lugar santísimo. let's enter at the holy place with liberty. Ahora ya no solamente los sacerdotes pueden entrar al lugar santísimo. Not only the priest can enter the holy place. Ahora no hay esa distinción entre el pueblo, sacerdotes y sumos sacerdotes. Now there's no distinction about the priest and the most holy priests. Y sino que el apóstol Pedro dice que nosotros somos ahora nación santa, pueblo santo, real sacerdocio adquirido por Dios. And the Apostle Peter says that we are now a nation, a holy nation, offered by God. Y ahora usted puede
tenemos ahora sentado. Amen. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Y ahora usted puede entrar, And now you can enter. perdóneme la traductora, ahora usted puede entrar Now you can enter al lugar at the santísimo, holy place. que es la misma presencia Is the holy presence en el trono mismo donde Dios está ahora sentado. where the throne of God is now seated. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Cristo se ofreció por nosotros y nos abrió el camino para entrar allí. Because God offered to us and where He can make His way there. Cristo Christ es el tabernáculo. is the tabernacle. Cristo Christ es el Dios encarnado is the God is incarnated. que de forma misteriosa From a mysterious way, es verdaderamente Dios, is a truly God, pero también es verdaderamente hombre. is a truly man also. Y para afirmar esto de que Cristo es el tabernáculo, And to sign this that Christ is the tabernacle, finalizo con esta lectura de Hebreos 9:11 al 13. I conclude myself with Hebrews 9 verse 10 till 13. Pero estando ya presente Cristo, With Christ being already present, sumo sacerdote de los bienes venideros, high priest of the goods to come, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, by the largest and the most perfect tabernacle, no hecho de manos, not made with hands, es decir, no de esta that creación, is not of this creation, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, and not by the blood of goats or calves, sino por su propia sangre. but by his own blood, Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, entered the Holy of Holies once for all, habiendo obtenido eterna redención. having obtained eternal redemption. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos For if the blood of bulls and goats y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, and the ashes of the heifer sprinkled of the unclean sanctify for the purification of the flesh, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. amen. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo. How many more? The blood of Jesus Christ. La sangre de Cristo The blood of Christ es poderosa. is holy. El tabernáculo The tabernacle que se construyó en el desierto that was constructed in the desert no es otra cosa más is not anything else. que una simbología It's a symbol de todo el acto redentor of all the act of redemption para la humanidad entera. for all the human being. Cristo Christ es nuestro tabernáculo. is our tabernacle. Cristo Christ es nuestra propiciación por nuestros pecados. is the proposition of our sins. Por eso cuando usted se acerca al Padre That's why when you reach to the Father en oración, in prayers, no lo hace en nombre de ninguna persona, you don't go to any other name sino en el nombre de su Hijo Jesucristo. than in the name of the Jesus, the Por Father. ese sacrificio And for that sacrifice que nos declara that declares, perdonados, forgive, limpiados sanctified de todo pecado, from all sin, pasados, past, presentes present, y futuros. and future. Cristo Christ nos redimió. redeemed us. Aleluya. Glory.